Shalom y bendiciones para todos. Quisiera compartir con ustedes en este día una cita que se encuentra en Génesis 11:4 y dice de la siguiente manera: vamos a construir una ciudad y una torre cuya cima llegue al cielo, para que así podamos hacer un nombre por nosotros mismos, no sea que seamos dispersados por toda la tierra. Aquí vemos que estas personas que estaban organizadas en grupos querían hacer una hazaña, que era levantar una torre, pero con la finalidad de hacerse un nombre. Y dice que más adelante, que si iban a ser dispersados, pudieran ser recordados, pero recordados por esa hazaña que ellos hicieron. Entonces aquí vemos que las ambiciones de los hombres, de los seres humanos, no es algo nuevo. Desde la antigüedad ya las personas están ambicionando, queriendo cosas, querer obtener logros, están deseando tener mucho más allá de las cosas que ya tienen. Sobre todo las cosas que tienen que ver con este sistema terrenal y nada que ver con lo que tiene el sistema celestial. Entonces vemos que esta actitud hace que las personas vivan constantemente como en un círculo. Primero tienen un deseo, luego planifican, luego se esfuerzan para tener ese logro y luego que lo obtienen, entonces disfrutan momentáneamente ese logro y ya están pensando en el próximo logro o en el próximo objetivo que quieren planificarse para alcanzarlo y para tener un disfrute material o un disfrute en este sistema terrenal. Eso lo podemos ver incluso cuando las personas que están estudiando, primero estudian su licenciatura, después estudian su especialidad y luego una maestría, luego un doctorado y ya se han saciado y ya han dado círculos varias veces por el tema que están estudiando y de pronto deciden tomar otra carrera y volver a comenzar ese mismo círculo. Y no quiero decir con esto que estudiar sea malo, sino que hay como más inclinación, hay un desequilibrio en cuanto a la búsqueda de la preparación terrenal en relación a la preparación del mundo espiritual, que a la final en el mundo venidero no nos van a preguntar cuántos títulos terrenales tuvimos, nos van a preguntar cuánto crecimos en nuestro mundo interior. Estos títulos y lo que nosotros tengamos y lo que adquiramos aquí dentro de este mundo terrenal no nos va a servir para el mundo por venir. En este contexto ambicioso nos damos cuenta que existe también la comparación. Las personas constantemente se están comparando quién tiene más bienes materiales o quién tiene más títulos universitarios o quién tiene más fama o quién tiene más seguidores en las redes sociales, quién tiene más seguidores dentro de sus plataformas digitales y pare de contar nuestra comparación. También se comparan en lo que es la parte emocional, quién tiene pareja, que si yo no tengo y ella sí tiene, o que yo preferiría tener la pareja de ella y no la que tengo ahorita, que si ella tiene hijos y yo no, que sus hijos son excelentes y los míos no, y así sucesivamente. Hoy tengo una pareja, mañana quiero hijos, no, que mañana quiero nietos. El tema es que en lo emocional tampoco hay cuándo parar. Solo en lo espiritual no nos damos cuenta o no vemos a las personas preocupadas o en esa competencia o en esa comparación. Por ejemplo, nadie se pregunta quién ora más, quién se levanta más temprano a orar o quién estudia más la palabra o quién se esfuerza en trabajar su mundo interior para desechar lo malo, para desechar la ira, para desechar los celos, para desechar todas aquellas cosas que la carne nos está perturbando todo el tiempo. Nadie se pregunta y usted no ve las personas compitiendo en esa área. ¿Dónde los vemos compitiendo? Los vemos compitiendo buscando el liderazgo, los vemos compitiendo queriendo el honor de los hombres, los vemos compitiendo queriendo el puesto de otro o simplemente queriendo un cargo o un puesto dentro de una congregación. Las personas, los creyentes, normalmente andan detrás del honor personal y del prestigio, y en ese camino van perdiendo su verdadero propósito de vida. Igual que esta generación, donde podemos reflejar o donde reflejaron
el trágico estado espiritual en el que estaban, en el que se encontraban. Su forma de escaparse de la realidad o de la verdad espiritual es creando una realidad para obtener honores y prestigios. Se escapan del llamado constante que el Eterno les hace a su mundo interior por ir detrás de la búsqueda de los placeres terrenales o de lo que el mundo nos está ofreciendo, el mundo terrenal. Entonces te das cuenta que vas viviendo inclusive situaciones difíciles y aún así no te detienes a preguntarte qué es lo que sucede. Las personas, los creyentes, están pasando por pruebas difíciles y no se detienen a pensar que puede ser que estén tomando un camino que no sea el correcto. ¿Alguna vez te has preguntado qué beneficio en tu mundo interior te ha traído el hecho de actuar contra la voluntad del Eterno? ¿Tú te has puesto a pensar que sin la ayuda del Eterno puedes encontrar o mejorar tu mundo interior y como consecuencia tu mundo externo? ¿Te has cansado de derramar lágrimas? ¿Has llorado? ¿Has sufrido? Como resultado de seguir tus propios consejos, como resultado de seguir tu propio camino. ¿Has sufrido un mundo producto de obedecer tu yo y pensar que tu yo está por encima del yo del Eterno? Y aunque no te des cuenta, en tu camino has tenido resultados que la misma generación de la Torre de Babel tuvo. ¿Qué le pasó a ellos? Una vida dispersa, que perdieron la capacidad de ver la verdad del Eterno porque piensan que solo ellos y su opinión son los importantes o son los necesarios para guiar su vida. Igual nos ha pasado a nosotros, a muchos de nosotros, e igual te ha pasado a ti. Piensas que tu opinión, que tu forma de pensar, que tu forma de actuar es la forma correcta para guiar tu vida y desechas lo que el Eterno te esté diciendo. Dice la palabra en 1 Samuel 3:1. El joven Samuel ministraba al Eterno en presencia de Elí, y la palabra del Eterno escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. En esta cita vemos que cuando el consejo del Eterno escasea, se pierde la visión. Y una persona que no ve, anda a tientas, anda en oscuridad. No sabe cómo transitar la vida porque no sabe si sus pasos van a tener resultados positivos o negativos. Así que una persona que no tiene visión tiene dos opciones. Una, seguir dando pasos sin dirección y correr el riesgo de ir por caminos peligrosos y con ello perder definitivamente su propósito. Y la segunda es el hecho de buscar ayuda con aquella persona que sí ve, que tiene un camino ya transitado, que tiene el camino que ya ha allanado, para que la persona que no ve pueda tomar de su mano y caminar en función de ese camino o sobre ese camino que ya está llano. Dice la escritura en Isaías 59:1, y la verdad carecía. Sobre esta cita dicen nuestros sabios que esto es para enseñarnos que la verdad será dispersada en grupos y cada grupo declarando que tiene la verdad. Eso lo dice el Sanedrín 96a. Entonces vemos que se iban a crear grupos, según esta cita, ¿verdad? Porque la verdad carecía. Y estos grupos, cada uno de los grupos iba a decir, mira, yo tengo la verdad. Entonces vemos que también en 1 Corintios 1, versículos 10 y 12 nos dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Yehoshua el Mesías, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que haya entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Kefas, y yo del Mesías. Entonces vemos que desde los tiempos antiguos ya existe este tipo de organizaciones o de personas que dentro de la misma organización establecen una división porque dicen, mira, yo sigo esta palabra no. O yo sigo a esta persona, lo que dice esta persona, este líder, y esta
esta palabra no la sigo porque a mí no me parece. De hecho, hay personas que siguen a líderes porque tienen empatía con el líder, aunque ese líder no le esté dando el alimento espiritual que lo haga crecer. Hay otras personas que simplemente no les gusta aquí porque esto no está de acuerdo con lo que ellos creen y saltan para otra congregación. Entonces, este tiene una verdad, este tiene una verdad y cada quien va instituyendo diferentes grupos con su propia verdad. Y parece mentira, pero dentro de este mover profético que fueron las raíces hebreas que comenzó hace un poco más de 20 años, este tipo de situaciones también se presentó. Dentro de la búsqueda de la verdad, dentro de la búsqueda del original de la escritura, también surgieron grupos. Tenemos el grupo que adoptó solamente lo que era la parte externa de lo que es la perspectiva hebrea o de lo que es el judaísmo. Entonces comienzan a usar kipá, comienzan a usar ciertos elementos que son específicamente de un grupo del judaísmo. Está este grupo. Y el que no use esos elementos entonces ya no pertenece a este grupo de personas porque no es bien visto, porque no es bien recibido. Tal vez porque ellos quieren obedecer el mandamiento, tal vez porque ellos creen que se les aplica, tal vez porque eso les da identidad porque no la tenían. Las razones en este momento no son relevantes. Lo que quiero resaltar es que también dentro del estudio de la perspectiva hebrea también se han derivado diferentes grupos. También tenemos aquellos que escucharon y aprendieron un poco acerca de las convocatorias bíblicas, que reconocieron que están en la escritura y que es necesario que nosotros las celebremos. Pero ¿qué sucede? Las celebran de acuerdo a su propia perspectiva, porque para ellos la intención es lo más importante y no el orden que ya está establecido. Entonces nos traemos algo de una cultura y lo hacemos a nuestra manera, y así no funciona. Las convocatorias tienen un orden, tienen una fecha, tienen una hora específica y tienen unos elementos particulares que nosotros tenemos que estudiar para poder poner en práctica. También están los que hicieron cambios de palabras. Ahora no es Dios, ahora es Hashem, Adonai, y así sucesivamente colocaron dentro de sus congregaciones palabras hebreas, mas no cambiaron su estilo de vida y mucho menos el tipo de servicio que están presentando. La organización y la estructura de su congregación sigue siendo una organización cristiana o una organización religiosa que es diferente a lo que establece la escritura. Simplemente tomaron lo que les pareció que fueron los nombres hebreos. También tenemos a las personas que son inflexibles, que entonces se sienten superiores porque ahora han estudiado la profundidad de la escritura o ciertas verdades que han descubierto desde sus originales, entonces ahora rechazan a los demás porque consideran que los demás son unos ignorantes y no son capaces o no son dignos de ser sus amistades, cuando anteriormente esas personas eran o sus pastores o sus hermanos o personas con las que tenían algún tipo de relación. Y también están aquellos que se inclinaron a la mística judía, lo que actualmente está muy de moda, que es el estudio de la cábala, sin saber que la cábala también tiene sus subgrupos. Tiene el grupo que estudia o se ha especializado en lo que es el árbol de la vida. Tiene un segundo grupo que se ha especializado en lo que son las letras del nombre del Eterno y la numerología. Y están los que llamados o los que enseñan el llamado Maaseh Merkabah, que es lo que ellos llaman o lo que se refiere al carro de fuego. Este grupo también habla de algo que llaman el misterio del Génesis, donde mencionan o enseñan que este tipo de misticismo no necesita estar en una comunidad para conectarse con el Eterno, cuando la escritura no soporta o no apoya ese criterio, pero ese es tema para otro momento. Cada uno de estos grupos ha levantado su bandera con la premisa de que ellos quieren colaborar con el reino del Eterno o con el Eterno en el tema de expandir su palabra, en el tema de ayudarte a conectar con el Eterno. Pero es de resaltar que el Eterno no ha establecido, no estableció, no dio
una nueva causa, una nueva moda, una nueva religión, un nuevo grupo. El Eterno estableció una palabra, estableció una cultura que tiene convocatorias, que tiene términos hebreos, que incluye los 10 mandamientos, que incluye celebrar el Shabbat, que incluye esperar un Mesías, que incluye la oración, el estudio de la palabra, y todo eso es parte de una cultura. Y todo eso es el medio que él estableció con un solo propósito. Y el único propósito fue acercarte al Eterno. Por eso la palabra no es un menú en el que usted escoge algo y usted va y hace un grupo particular. Usted escoge las convocatorias, como ya hablamos anteriormente, o escoge la cábala. No, el Eterno no estableció un menú, estableció una cultura para obedecerla. Y hay aquellos que dicen que esto está abolido, hay aquellos que dicen que esto no se debe obedecer o que esto no se debe cumplir. Pero cada uno de estos temas son parte de algo que es integral, que es la palabra. Por supuesto, hay que estudiarla, por supuesto, hay que meditarla, hay que conocerla para entonces luego ponerla en práctica. Y todo esto nos ayuda a acercarnos y a tener una relación con el Eterno. Otra actitud que vemos en esta cita es que esta generación de la Torre de Babel querían alcanzar y tener el control de todo, tener el control de lo que estaban haciendo. Voy a subir y voy a crear una torre que llegue hasta los cielos, como controlando inclusive su propia vida, controlando los elementos con los que estaban trabajando, teniendo control de esa situación y de que ellos eran capaces de alcanzar eso. Cuando los sabios nos han enseñado muchas veces que nosotros nos esforzamos en algo, pero el éxito siempre va a depender del Eterno. Entonces ellos pensaron que tenían el control sobre el éxito o sobre lo que estaban haciendo. Sin embargo, actualmente nosotros también pensamos eso. Pensamos que nosotros podemos controlar nuestras finanzas, que nosotros podemos controlar nuestros impulsos internos, y no es así. Que podemos controlar el éxito de lo que del esfuerzo que nosotros tenemos, pero no es así. El hombre es controlado por sus impulsos, por sus deseos, por sus reacciones, por lo que él quiere hacer. En lugar de nosotros tener control sobre esos deseos, los deseos nos están llevando por el camino que ellos quieren. Es mentira que nosotros estamos controlando nuestra vida, porque una vida es controlada cuando se sujeta a lo que el Eterno ha establecido. Allí usted puede decir que tiene control de su vida porque está tomando una decisión en función de su beneficio, en función de la voluntad del Eterno. Lo contrario es simplemente que va caminando por la vida dejándose llevar por sus propios impulsos. ¿Cuándo vemos este tipo de cosas? Lo vemos cuando usted es impulsado a comer lo que no debe comer, lo que le hace daño o lo que no está establecido por el Eterno para alimentarse, pero usted lo hace porque usted quiere satisfacer sus gustos. También cuando usted se viste de manera no recatada o de la manera como usted quiere vestirse para mostrar o para llamar la atención de los demás. Eso simplemente es un impulso. Así como las personas que se exponen en las redes sociales porque quieren presumir de los logros que han tenido, de sus bienes materiales o de XY situación. En realidad, todo este tipo de cosas los está dominando y piensan que son ellos los que están tomando decisiones, mas no es así. Estos impulsos tienen el control de tu vida. Primeramente tenemos que reconocer que el Eterno es el que controla nuestra vida, queramos o no, porque el aliento de vida que recibimos todos los días nos lo otorga Él. Él decide si vivimos o no vivimos. Nuestra salud, el hecho que tenemos nuestro cuerpo funcionando, depende del Eterno. Él lo controla. La provisión viene porque viene de los cielos. Usted se puede esforzar mucho y no tener el beneficio de ese esfuerzo que usted tuvo. Ahora, ¿qué sí podemos nosotros controlar? Nuestras acciones, nuestras decisiones. Es lo único que podemos controlar. ¿Qué vamos a decidir o cómo vamos a reaccionar frente a una situación?
¿Vamos a seguir la voluntad del Eterno o vamos a seguir nuestra voluntad? ¿Cómo vamos a aprender a vivir en este mundo que es el mundo del Eterno, conforme a nuestra visión borrosa o a nuestra cero visión, o conforme a la voluntad del Eterno que está plasmada en su palabra? ¿No te has dado cuenta que tus propios errores o tus propios consejos son los que te han traído los problemas por los que has pasado? Y a veces lo llamamos, no, esta es una prueba del Eterno. No necesariamente es una prueba del Eterno. Puede ser la decisión que tomaste seguido por tus propios consejos. Y esos consejos son los que te han llevado por el camino de la problemática y de situaciones dificultosas. Dice la Escritura en Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esa concupiscencia son esos impulsos desenfrenados que ya les nombré, impulsos por el dinero, impulsos en la parte física, en la parte de la intimidad sexual que te lleva a tener relaciones que son inapropiadas, impulsos por el dinero que te llevan a hacer cosas indebidas porque quieres más dinero o a trabajar de manera desmedida, a tiempo, a destiempo y más horas de las que debieras porque quieres obtener más dinero. También tienes impulsos por la comida, cuando comes aquellas cosas que no te corresponden, cuando comes aquellas cosas que no deberías porque no te traen alimentación a tu cuerpo, pero te las comes porque no te puedes aguantar. Hay personas que comen hasta reventarse porque no pueden tener control sobre el alimento que tienen sobre la mesa, sobre un dulce, sobre una merienda, sobre algo. Igual en el caso de las bebidas, sobre chocolate, sobre maltas, sobre gaseosas, se han vuelto adictivas, sobre jugos, e inclusive sobre aquellas bebidas que son alcohólicas. Entonces hay personas que no tienen ese control. La mayoría de los seres humanos no tienen ese control. Entonces, en lugar de que el Señor los esté llevando de la mano, no, ellos están siendo llevados como caballo desbocado por el impulso que tienen en diferentes momentos del día. Dice la palabra en 1 de Pedro 4:2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad del Eterno. Es necesario que vivamos conforme a la voluntad del Eterno y no conforme a nuestros impulsos, no conforme a nuestra concupiscencia, no conforme a nuestros deseos que vienen de la carne y que no provienen del cielo. Cuando nosotros le entregamos al Eterno el control de nuestra vida, entonces la depresión, la inseguridad, el malestar se va y comienzas a tener en el Eterno una vida llena de esperanza. Renace esa esperanza, porque con el Eterno puedes usar la situación que aparentemente era mal y transformarla para algo bien. Puedes usarla como un resorte. Esta es la situación y el resorte que se convirtió en esa situación suelta y te levanta y te eleva y te hace crecer en tu mundo interior. Cuando toda dificultad está en su mano, porque tu vida está en su control y sabes que esa situación a la final va a ser para bien. Pero debemos reconocerlo. Debemos reconocer el control del Eterno en nuestra vida, aceptar su voluntad, reconocer su mano sobre nosotros y saber que lo que para nosotros es imposible, para el Eterno se hace y se convierte en algo posible. Cuando nosotros aceptamos el dominio total del Eterno sobre nuestras vidas, ese exilio se va y llega la redención a nuestras vidas. Esa situación oscura que vivimos comienza a tener un fin, comienza a terminar. Entonces no seamos como esa generación de Babel, esa generación que se dispersó porque estaba atrapada en los placeres y en una vida terrenal. Y ellos se creyeron autosuficientes. Lo único que el Eterno quiere es que el hombre se acerque, que el hombre tenga una relación con Él, que el hombre viva consciente de su presencia en su vida, de que deje que Él controle todas sus acciones, de que al seguir su voluntad
pacto volvemos a tomar el control de nuestra vida porque el Eterno nos estableció un camino para nuestra bendición, que cuando aceptamos su cultura y los consejos que dejó en su palabra, entonces al obedecerlo logramos tener esa relación, esa intimidad con Él, que nos ayuda a vivir en su camino y en un camino lleno de prosperidad, de paz, de tranquilidad, de gozo y de todo lo que ofrece su palabra. Así pues, que la bendición del Eterno esté sobre sus vidas y la honra y la gloria sea siempre para el Eterno.